Britney Caldwell tenía 63 años y una forma de cansancio que no venía del cuerpo, sino de la costumbre de aguantar en silencio. Cuando Robert murió en la granja, 2 años atrás, ella aceptó la explicación más simple porque era la única que le permitía seguir levantándose de la cama. Infarto, dijeron. Él llevaba décadas trabajando con las manos, comiendo rápido, durmiendo poco, haciendo fuerza como si aún tuviera 30. No hubo discusión, no hubo sospecha, no hubo drama, solo el golpe seco de una llamada, la ambulancia llegando tarde a un campo que siempre quedaba lejos de todo, y la sensación de que la vida podía apagarse sin aviso mientras uno revisa una cerca o carga un saco. Britney lo enterró como tantas viudas entierran, con una mezcla de amor, resignación y ese miedo raro de volver a casa y no escuchar más pasos. Durante esos 2 años se acostumbró a hablar sola, a mirar el lado vacío de la cama, a guardar la taza que él usaba como si un día fuera a reclamarla. Se convenció de que el duelo era eso, un dolor que baja de volumen con el tiempo, aunque nunca se apague del todo. El día que todo cambió empezó como un día común, de esos en los que ella se obliga a volver a la normalidad para que el mundo deje de mirarla como si fuera frágil. Michael, su hijo, la invitó a cenar en su casa, algo que últimamente parecía más un deber que un gusto. Britney llegó con una bandeja simple, comida que ella misma había preparado, y entró saludando a su nuera con esa sonrisa automática de quien no quiere incomodar. Ayudó en la cocina, acomodó servilletas, escuchó el ruido de los cubiertos to-do, low normal, hasta que se sentó a la mesa. Había 4 lugares puestos, no 3, un plato servido, cubiertos alineados, un vaso con agua ya en su sitio. No era un homenaje con foto, ni una vela, ni una broma torpe, era demasiado exacto, demasiado práctico, como si alguien fuera a ocuparlo de verdad. Britney sintió un frío inmediato en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado de golpe. Levantó la vista buscando a Michael, esperando una explicación sencilla, un lo siento. Fue sin querer, él no la miró. Se quedó quieto, con la mandíbula apretada, como si hubiera estado ensayando ese momento en la cabeza durante semanas. Y fue ahí, en ese silencio raro, con esa silla vacía gritando sin palabras, cuando Britney entendió que esa cena no era sobre nostalgia, era sobre algo que llevaba años escondido y que por alguna razón ya no podían mantener lejos de ella. Michael fue el primero en romper el silencio, pero no con una explicación, sino con una pregunta que Britney no esperaba escuchar nunca. Le preguntó si ella confiaba en él, no como hijo, sino como adulto. Britney sintió un cansancio extraño antes incluso de responder, porque entendió que esa no era una charla familiar común. Asintió despacio, más por instinto que por certeza. Michael entonces se levantó, fue hasta un armario del pasillo y volvió con una caja rectangular, vieja, sin ningún tipo de marca. No parecía algo valioso. Era de cartón duro, con bordes gastados, como si hubiera sido guardada y movida muchas veces a lo largo de los años. La apoyó sobre la mesa, justo al lado del lugar vacío. Britney notó que sus manos temblaban. Él explicó, con dificultad, que esa caja había sido entregada por su padre poco antes de morir, junto con una instrucción muy clara: no debía abrirse antes de que se cumplieran 2 años exactos de su muerte. Michael había respetado eso, incluso cuando le parecía una locura. Britney escuchaba, pero su cabeza ya estaba adelantada, sintiendo que algo dentro de ella empezaba a romperse lentamente. Cuando Britney abrió la caja, no encontró una confesión escrita ni una carta emocional, como podría esperarse de alguien que se despide. Encontró documentos, muchos fotografías antiguas, recortes de periódico amarillentos, copias de registros financieros, nombres que no le decían nada y otros que le resultaban incómodamente familiares. Al principio pensó que eran cosas del pasado del Robert que ella nunca había conocido del todo. Algún negocio mal explicado,
quizá deudas viejas, pero bastaron pocos minutos para que esa idea se volviera imposible de sostener. En varios documentos aparecía el mismo rostro que ella había visto durante más de 40 años, pero bajo otro nombre. James Whitmore III Britney sintió una presión en la cabeza, como si alguien estuviera empujando desde dentro. Robert Caldwell no figuraba en ningún lado. No como nacimiento, no como herencia, no como identidad original. Todo lo que ella creía sólido empezó a desarmarse en silencio. Michael, con la voz baja, explicó lo que había logrado entender con ayuda de un abogado años atrás. El hombre con quien Britney se había casado, criado a un hijo y construido una vida sencilla, no existía oficialmente, y esa verdad, guardada durante décadas, había sido colocada ahora, sin cuidado, sobre la mesa donde todavía sobraba una silla. Britney no lloró en ese momento, eso fue lo que más la desconcertó después, cuando recordó la escena una y otra vez. No hubo gritos, no hubo negación inmediata, no hubo ese rechazo instintivo que uno imagina cuando le dicen que su vida entera estuvo basada en una mentira. Lo que sintió fue algo más seco, más físico, una sensación de vacío en el estómago, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente que ya no había dónde apoyarse. Siguió revisando los papeles con una calma que no reconocía como propia, pasando páginas, mirando fechas, tocando fotos antiguas con cuidado excesivo. En una de ellas, Robert, o James, aparecía mucho más joven, con un traje que Britney nunca lo había visto usar, al lado de personas elegantes, en un entorno que no tenía nada que ver con la granja ni con la vida modesta que habían llevado. Michael observaba en silencio, como alguien que ya había pasado por ese shock, y ahora solo esperaba que el otro sobreviviera al impacto. Fue ahí cuando Michael explicó lo poco que sabía y lo mucho que todavía no entendía. James Whitmore III había sido declarado oficialmente desaparecido a principios de los años 80 y luego dado por muerto tras una investigación inconclusa que hablaba de traición, dinero y un posible asesinato nunca probado. La familia Whitmore era conocida en Boston por su poder económico, por una empresa textil que había crecido demasiado rápido y demasiado bien. Britney escuchaba esos nombres como si fueran de otro mundo, incapaz de conectarlos con él, hombre que se sentaba a la mesa con ella todas las noches y reclamaba cuando la sopa estaba muy caliente. Michael contó que, según los documentos, su padre había descubierto algo grave dentro de esa empresa, algo que involucraba dinero ilegal, armas, contactos peligrosos. Cuando intentó denunciar, fue traicionado. Alguien avisó antes de tiempo, alguien cercano. James escapó por poco, herido, desapareciendo para siempre bajo otro nombre. Britney apoyó las manos sobre la mesa porque sintió que las piernas ya no la sostenían. Todo lo que había vivido con Robert seguía siendo real, pero ahora estaba cubierto por una capa espesa de engaño que ella jamás había elegido conocer. Mientras Michael hablaba, Britney empezó a notar detalles que en su momento nunca había cuestionado. Mudanzas repentinas en los primeros años del matrimonio, el cuidado obsesivo de Robert con los papeles, el hábito extraño de no usar nunca tarjetas de crédito a su nombre. Recordó discusiones que no entendía del todo, llamadas que él atendía fuera, lejos de ella, siempre con frases cortas. En ese instante, todo adquiría un peso distinto. No eran rarezas de un hombre reservado, eran mecanismos de supervivencia. Michael le explicó que su padre había construido una vida paralela con precisión quirúrgica, sin dejar rastros innecesarios, usando la granja como refugio perfecto. Nadie sospecha de un agricultor que trabaja de sol a sol y vive sin lujos. Britney sintió una mezcla incómoda de orgullo y traición, orgullo por la inteligencia y la disciplina del hombre que había amado. Traición porque esa misma inteligencia había decidido excluirla por completo de la verdad. Michael también le dijo algo que terminó de romper la calma aparente de Britney. La caja no había sido entregada solo para contar la verdad. Había sido activada como una especie de seguro. James había dejado instrucciones claras para que, al cumplirse los 2 años de su muerte, ciertos contactos fueran notificados.
Automáticamente, si Britney abría la caja, investigadores privados, abogados, personas que habían estado vigilando a distancia durante décadas. James estaba convencido de que, incluso muerto, su pasado podría alcanzarlos, y no se había equivocado. Britney sintió por primera vez miedo real, no por el recuerdo del pasado, sino por el presente inmediato. Entendió que esa revelación no era solo un ajuste de cuentas emocional, sino una señal, algo que había estado dormido durante 40 años. Estaba a punto de despertarse, y ella, sin pedirlo, acababa de quedar en el centro de todo. Esa noche, Britney no volvió a su casa. Michael insistió en que se quedara, y por primera vez, ella no discutió, no porque confiara ciegamente, sino porque sentía que el mundo que conocía ya no existía y necesitaba paredes cerca. Apenas se acostó, el teléfono vibró. Un número desconocido. Minutos después, otro mensaje. Esta vez sin rodeos, sabían que la caja había sido abierta. No mencioné nombres, no hacían amenazas explícitas, pero el tono era suficiente para que Britney entendiera que ya no estaba sola en esa verdad. Se levantó de la cama con el corazón acelerado, caminó descalza por la casa del hijo y miró por la ventana, como si esperara ver a alguien observando desde la oscuridad. En ese instante comprendió algo que le heló la sangre en Robert. No había escondido su pasado por paranoia, lo había hecho porque el peligro nunca desapareció del todo. A la mañana siguiente, cuando Britney regresó a su casa acompañada por Michael, encontró señales claras de que alguien había estado allí. Nada estaba revuelto de forma evidente, pero había pequeños detalles fuera de lugar. Un cajón mal cerrado, una puerta secundaria sin trancar. La sensación inequívoca de que alguien había caminado por su espacio íntimo sin permiso. Britney sintió una rabia seca, silenciosa, muy distinta al miedo de la noche anterior. Esa casa era el único lugar donde se había sentido segura durante décadas, y ahora también había sido violada. Michael confirmó, con la voz tensa, que uno de los investigadores mencionados en los documentos había intentado contactarlo esa misma mañana. No era coincidencia. El gatillo del que hablaba su padre había sido activado por completo. Britney entendió con una claridad brutal que ya no podía fingir ignorancia ni seguir siendo la viuda tranquila que todos esperaban. Algo estaba avanzando, y quedarse quieta ya no era una opción. Hasta ese momento, Britney había reaccionado como alguien empujada por los hechos, no como alguien que decide. Pero algo cambió esa mañana. Tal vez fue la invasión de su casa. Tal vez la certeza de que su hijo estaba involucrado sin haberlo pedido. O quizá la rabia acumulada de descubrir que había sido protegida sin consentimiento durante más de 40 años. Britney llamó al número que Michael le pasó, el de la abogada que figuraba repetidas veces en los documentos. No preguntó quién era, ni cómo había conseguido su contacto. Solo dijo su nombre y esperó. La mujer del otro lado no se sorprendió. Le habló como si llevara años esperando esa llamada. Le dijo que James había preparado todo para ese escenario. Exacto, que había propiedades a nombre de terceros, cuentas dormidas, rutas de escape y protocolos claros. Britney escuchó en silencio, con una calma que no sentía por dentro, entendiendo que su marido había planeado incluso el momento en que ella dejaría de ser solo espectadora. LA Feud Director le explicó que Britney no estaba obligada a hacer nada, pero que el simple hecho de existir y conocer la verdad ya la convertía en una pieza clave. James había confiado en que ella, llegado el momento, sabría decidir mejor que nadie qué hacer con todo aquello. Britney colgó el teléfono con las manos frías. No se sentía honrada, se sentía utilizada, incluso después de muerto. Michael intentó tranquilizarla, diciendo que su padre había hecho todo por amor, por protección. Pero Britney ya no aceptaba explicaciones fáciles. Amor también es decir la verdad, pensó. Amor no es dejarle a alguien una bomba emocional con temporizador. Aún así, no podía negar que todo lo que Robert, James, había construido, ahora estaba ahí para sostenerlos. Britney respiró hondo y tomó una decisión silenciosa. No iba a huir ni a entregarse al pánico. Si otros iban a mover piezas en la sombra,
Ella iba a aprender a mirar el tablero completo. El nombre apareció en uno de los últimos documentos que Britney revisó esa tarde, casi escondido entre transacciones antiguas y cartas legales. Caroline Piton Ashcroft. Britney tuvo que leerlo 2 veces, no porque lo reconociera, sino porque algo en la forma en que estaba mencionado le provocó una incomodidad inmediata. No era solo una socia, ni una heredera más. Su nombre aparecía ligado a decisiones clave, movimientos de dinero, contactos políticos. Cuando preguntó por ella, la respuesta del investigador que ya estaba en contacto con la abogada fue seca y sin rodeos. Anne Caroline no solo seguía viva, sino que era una figura pública respetada, conocida por su trabajo filantrópico, por donaciones millonarias y apariciones en eventos internacionales. Britney sintió una presión en el pecho difícil de explicar. Esa mujer había sido parte del pasado de James, pero no como un recuerdo lejano. Había sido su prometida, la persona que, según los registros, más había insistido en que él resolviera integralmente los problemas de la empresa antes de acudir a las autoridades. A medida que las piezas encajaban, Britney entendió algo aún más perturbador. Caroline nunca había sido una víctima de la desaparición de James, como había sostenido durante años. Había sido una de las arquitectas del sistema que él intentó derribar. Los documentos mostraban que, tras la supuesta muerte de James, Caroline no solo heredó influencia, sino que ayudó a limpiar el rastro del escándalo, desviando cupos, cerrando investigaciones, comprando. Britney se quedó sentada largo rato mirando esa información, pensando en la ironía brutal de todo aquello. Mientras ella vivía una vida sencilla, criando a un hijo, cuidando una granja y llorando a un hombre que creía conocer. Otra mujer había prosperado sobre la misma mentira, pero desde el poder. Fue en ese momento cuando Britney dejó de pensar en esto como un secreto del pasado. Ya no era solo una historia enterrada, era una amenaza viva, con nombre, rostro y recursos suficientes para volver a destruir todo. Si ella no aprendía a defenderse, la advertencia no tardó en materializarse. Esa misma noche, mientras Britney intentaba dormir en una habitación que ya no sentía suya, recibió una llamada corta, sin saludo ni presentación. Una voz femenina, controlada, sin acento reconocible. Le dijo que sabían dónde estaba su hijo, que sabían con quién vivía, a qué hora salía de casa y por qué ruta se movía. No hubo gritos ni amenazas explícitas, solo datos precisos, dichos con una tranquilidad que resultaba más aterradora que cualquier insulto. Britney sintió como el miedo cambiaba de forma dentro de ella. Ya no era el temor difuso a un pasado peligroso, sino una urgencia concreta, animal. Intentó devolver la llamada, pero el número ya no existía. En ese momento entendió que Caroline no estaba reaccionando a la revelación. Estaba anticipándose. Llevaba años preparada para ese escenario. Horas después, la confirmación llegó de la peor manera. Michael no respondió a los mensajes. Anne, su nuera, tampoco. El investigador confirmó lo que Britney ya temían. Ambos habían sido interceptados al salir del trabajo. No hubo violencia visible, no hubo testigos alarmados. Todo había sido limpio, calculado, profesional. Britney se sentó en la cocina con el teléfono en la mano, incapaz de llorar. No había espacio para el colapso. La abogada fue clara en aquello. Era un movimiento de presión. Caroline quería algo específico y no iba a negociar con intermediarios. Britney una culpa pesada, casi asfixiante. Todo eso estaba ocurriendo por una verdad que ella nunca pidió conocer, pero también entendió algo decisivo. Si se quebraba, si entraba en pánico, su hijo pagaría el precio. Y esa certeza fue la que por primera vez la obligó a dejar de verse como una viuda arrastrada por los hechos. Si Caroline había decidido convertirla en pieza central, Britney tendría que aprender a jugar. Britney pasó las horas siguientes haciendo algo que jamás imaginó hacer en su vida: escuchar, obedecer y memorizar.
El investigador le explicó con calma qué decir, qué no preguntar, cómo moverse sin llamar la atención. Le pidió que dejara el teléfono principal en casa y usara otro, uno que nunca había encendido antes. La abogada le envió instrucciones simples, casi frías, como si todo aquello fuera un trámite y no un secuestro. Britney se sorprendió a sí misma, siguiendo cada paso sin discutir. No porque confiara plenamente, sino porque entendía que improvisar era. En medio de ese proceso, pensó en cuántas veces había minimizado su propia capacidad a lo largo de la vida, aceptando el rol de mujer tranquila, de apoyo de fondo. Esa versión de ella no servía más. Si había algo que aprender de James era esto: sobrevivir no siempre es correr. A veces es quedarse, observar y esperar el momento exacto. En algún punto de la madrugada, mientras esperaba una nueva instrucción sentada en la oscuridad de la sala, Britney pensó en lo absurdo de todo. Que, si alguien le hubiera contado una historia así años atrás, la habría leído como un relato exagerado de Internet. Y sin embargo, ahí estaba ella viviendo cada segundo. Tal vez por eso sintió la necesidad de reconocer algo simple. No era la única persona que había descubierto demasiado tarde que su vida no era como creía. Si llegaste hasta aquí leyendo esto, probablemente entiendas esa sensación rara de que el piso se mueve debajo de los pies. Cuéntame desde dónde estás leyendo, porque, veces saber que no estamos solos cambia más de lo que parece. Britney respiró hondo cuando el teléfono vibró de nuevo. Ya no tenía derecho al miedo desordenado. Cada emoción debía estar bajo control. Su hijo dependía de eso. El primer contacto directo con Caroline no fue una llamada, ni un mensaje escrito. Fue una invitación. Llegó a través del investigador, con palabras medidas, casi elegantes, como si se tratara de una reunión de negocios y no de un secuestro. Britney debía presentarse sola, sin dispositivos, en un punto intermedio entre dos ciudades que ella apenas conocía de nombre. Nada de amenazas explícitas, nada de plazos. Ese detalle fue lo que más la inquietó. Caroline no tenía prisa. Sabía que el tiempo jugaba a su favor. Britney pasó la mañana preparándose sin dramatismo. Se duchó, se vistió con ropa sencilla, guardó una foto de Michael en el bolsillo interior del abrigo. No llevaba armas, ni planes heroicos. Llevaba información y una comprensión nueva de su propio valor. Sabía que Caroline la vería como un punto débil. Britney decidió que ese sería su primer error. El encuentro fue breve y controlado. Caroline apareció exactamente como los documentos la describían, segura, impecable, con una calma que no pedía permiso. No levantó la voz ni una sola vez. Habló de James como si fuera una herida personal mal cerrada, mezclando verdades parciales con mentiras convenientes. Dijo que todo aquello podía terminar sin más daño, que Britney solo debía entregar ciertos archivos y aceptar una versión ordenada de la historia. Britney escuchó sin interrumpir, observando gestos mínimos, silencios calculados, la forma en que Caroline evitaba mencionar nombres clave. Fue ahí cuando Britney entendió su ventaja real and Caroline. No sabía todo lo que James había dejado. No sabía cuánto había documentado, ni cuántas copias existían, ni cuántas personas estaban listas para actuar. Britney no negoció. Se limitó a decir que cualquier acuerdo pasaba por la liberación inmediata de su hijo. Nada más. Annie, por primera vez, Caroline dudó. Después de ese encuentro, Britney volvió a casa con una certeza que no tenía antes. Caroline estaba nerviosa, aunque no lo admitiera. El investigador confirmó que algunos movimientos financieros extraños habían comenzado esa misma noche. Transferencias rápidas, intentos de cerrar frentes abiertos antes de que alguien más los viera. James había previsto ese comportamiento. Britney empezó a revisar con atención el material que antes le parecía imposible de entender. Ya no lo miraba como la viuda confundida, sino como alguien que necesitaba identificar patrones, prioridades, puntos débiles. Descubrió que muchos de los archivos más comprometedores no estaban pensados para ser entregados de inmediato, sino para ser activados en cadena, como piezas que solo tenían sentido cuando se movían juntas. James no había querido destruir un nombre, había querido exponer un sistema completo. Britney entendió que su
papel no era proteger la imagen del hombre que amó, sino asegurar que su silencio forzado no se repitiera. La liberación de Michael no fue inmediata, pero llegó acompañada de una condición final, una reunión definitiva, en un lugar elegido por Caroline, una antigua fábrica abandonada, lejos de miradas curiosas, lejos de autoridades. Britney aceptó sin discutir, aunque sabía que ese sería el momento más peligroso de todos. La abogada insistió en protocolos, el investigador reforzó rutas de escape, pero Britney escuchaba con una calma inquietante. Había cruzado un punto del que no se vuelve. Ya no actuaba solo por miedo o por amor maternal. Actuaba por convicción. Si Caroline quería una confesión encubierta, Britney estaba dispuesta a empujarla a decir más de lo que pretendía. Sabía que James había dejado sistemas de grabación, testigos invisibles, mecanismos automáticos que no dependían de su supervivencia. Britney se preparó para ese encuentro no como una víctima acorralada, sino como alguien que entendía, finalmente, el peso real de la verdad que cargaba. La fábrica estaba exactamente como Britney había imaginado, tan grande, vacía, con ese olor a metal viejo y polvo acumulado durante años. No había dramatismo en el lugar, y eso lo hacía aún más inquietante. Caroline llegó acompañada, pero mantuvo distancia, como si quisiera conservar la ilusión de control absoluto. Britney notó que evitaba ciertos rincones, ciertas sombras. Sabía que no estaba sola, aunque no pudiera ver a nadie más. La conversación empezó de forma práctica, casi aburrida, repasando versiones, justificando decisiones pasadas, minimizando responsabilidades. Britney dejó que Caroline hablara. No interrumpió, no discutió, no mostró emoción. Cuando finalmente mencionó a James como un hombre inestable, como alguien que había exagerado lo que descubrió, Britney hizo la única cosa que podía cambiar el rumbo en sacó una copia de uno de los registros originales, uno que Caroline estaba convencida de haber destruido décadas atrás. El silencio que siguió no fue teatral, fue real, pesado, definitivo. Caroline intentó recomponerse, pero ya era tarde. Cada palabra que dijo después fue una corrección, una aclaración innecesaria, una defensa que revelaba más de lo que ocultaba. Britney no necesitó provocar, solo dejó que la presión hiciera su trabajo. En ese momento entendió que no estaba allí para vengarse, ni para limpiar el nombre de James, sino para cerrar un ciclo que había dejado demasiadas vidas suspendidas. Si esta parte de la historia te está removiendo algo por dentro, compártela con alguien que necesite recordar que la verdad, aunque tarde, todavía puede salir a la luz. Britney pensó en su hijo, en la granja, en los años simples que habían sido reales, a pesar de la mentira. No se arrepintió. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir ya no podía detenerse. La confesión no fue un estallido ni un grito desesperado. Fue algo más peligroso, una serie de frases dichas con cuidado, creyendo que todavía había margen para controlar daños. Caroline habló de acuerdos necesarios, de contexto político, de decisiones tomadas para evitar males mayores. No sabía, o no quería aceptar, que cada palabra estaba siendo registrada, replicada, enviada a lugares que ella no podía alcanzar. Cuando terminó, el silencio volvió a instalarse en la fábrica, pero ya no era un silencio de tensión, sino de Britney sintió un cansancio profundo, como si de repente el cuerpo cobrara todo lo que había retenido durante semanas. No hubo arrestos inmediatos ni sirenas dramáticas, solo la certeza de que los mecanismos que James había dejado en marcha ya no podían detenerse. Al salir de allí, Britney no miró atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que lo peor ya había quedado expuesto. Las consecuencias llegaron en oleadas, no de una sola vez. Investigaciones reabiertas, nombres que comenzaron a aparecer en la prensa, fundaciones respetables bajo sospecha, alianzas políticas rompiéndose en silencio. Britney observaba todo desde una distancia extraña, como alguien que reconoce su historia en los titulares, pero ya no se pertenece del todo a ella. Michael volvió a casa días después, más delgado, más callado, pero vivo. Ese fue el único resultado que realmente le importó.
Hablar un poco de lo ocurrido no hacía falta. Ambos sabían que habían cruzado algo irreversible. Brittany regresó a la granja con una sensación nueva, no de victoria, ni de alivio completo, sino de coherencia. Su vida había sido real, incluso dentro de la mentira. El amor que tuvo no se borraba por el nombre falso. Y la verdad, por fin, ya no estaba solo sobre sus hombros. Con el paso de los meses, Brittany empezó a entender algo que al principio le resultaba difícil aceptar. Ella no había sido solo una espectadora protegida por un hombre en fuga. Había sido parte del plan, incluso sin saberlo. James había confiado en su capacidad para sostener una vida simple, para no levantar sospechas, para construir algo genuino en medio de una mentira enorme. Eso no la hacía débil, la hacía esencial. Brittany volvió a su rutina con cambios pequeños pero firmes. Dejó de pedir permiso para opinar, dejó de minimizar su intuición, dejó de callar cuando algo no encajaba. La granja seguía siendo la misma, pero ella no. Ya no era la viuda que aceptaba explicaciones cómodas. Era alguien que había visto el fondo del engaño y había decidido no apartar la mirada. Hoy, Brittany comparte esta historia. No lo hace para limpiar nombres ni para ajustar cuentas. Lo hace porque sabe que hay verdades que no destruyen, sino que liberan, aunque duelan al salir a la superficie. Aceptó que su matrimonio estuvo construido sobre una mentira necesaria y que aún así fue real, sincero y lleno de momentos que nadie puede borrar. Brittany no se define como víctima ni como heroína, se define como alguien que sobrevivió, que eligió no esconder la verdad cuando finalmente la tuvo. En los la mujer que enterró a Robert Caldwell ya no existe. En su lugar quedó alguien más consciente, más firme, capaz de cargar con un legado complejo sin quebrarse. Y aunque nunca pidió ser la guardiana de esa verdad, entendió que a veces la vida no pregunta, solo entrega, y espera que uno esté a la altura.